no le pasó alguna vez de ver a alguien haciendo algo muy copado y decir, ¡fa! ¡Qué loco eso!, ¿no? Y querer hacer lo mismo. Muchas veces vemos gente que hace cosas increíbles y pensamos que nosotros, así comunes y aburridos como somos, no tenemos la habilidad para replicarlas. ¿Pero por qué? O sea, ya nos dimos por vencidos y ni siquiera probamos. ¿De dónde sale todo esto de yo no puedo? Desde chicos nos especializamos en ciertas cosas, podríamos decir, ¿no? En las que mostramos más interés o más facilidad. Por ejemplo, yo siempre demostré mucho interés en las ciencias, demostré mucha facilidad con la música, eh, y, y después los deportes nunca fui habilidoso y en las artes nunca fui muy bueno. Entonces, sabiendo todo esto, durante mucho tiempo ignoré los deportes y me enfoqué en lo que se me daba mejor, lo que se me daba más fácil. Y la gente alrededor mío me alentaba a seguir así. Y es algo que le habrá pasado a todo el mundo, pero es al mismo tiempo esta mentalidad de hacer lo que se me da bien, lo que muchas veces nos limita a probar otras cosas. Y nos lleva otra vez a lo que decía antes, nos damos por vencidos sin siquiera haber probado. Y quiero aclarar que no está mal que la gente se especialice en sus áreas más fuertes. Obviamente yo quiero que la persona que me opere el corazón sepa todo lo que tiene que saber del corazón. Y el plomero que viene a arreglar las cañerías sepa todo lo que tiene que saber de cañerías. O el técnico del Wi-Fi sepa todo lo que tiene que saber del Wi-Fi y de los aparatos, el modem, tecnología, etc. El problema llega cuando ponemos el foco únicamente en reforzar nuestras fortalezas. Si pensamos que, por ejemplo, como soy bueno en matemática, no soy creativo para las artes. Entonces ni me molesto en tratar, porque sé que me va a salir todo mal. Y vuelvo a insistir con la frase, nos damos por vencidos sin siquiera haber probado. Entonces, ¿cómo hacemos para aprender estas cosas que nos gustan, pero que no se nos dan muy bien? El primer paso es simplemente olvidarse de esa mentalidad, de todo lo que les acabo de decir, y probar. Y lanzarnos a hacer, ¿no? Muchas veces caemos en lo que en la sociología se llama profecía autocumplida. Lo explico con un ejemplo. Supongamos que yo tengo en la cabeza la idea de que no soy bueno dibujando. Sé que me va a salir todo mal, pero igual pruebo para ver qué onda, ¿no? Efectivamente me termina saliendo todo mal, obviamente. Al primer intento y al segundo y al tercero, si es que hay segundo y tercero. Y digo, y bueno, era obvio que no iba a poder, ¿no? Entonces así es como mi profecía de no es lo mío se termina cumpliendo y termino respaldando esa creencia con evidencia. Porque no pegué una y probablemente no vuelva a probar nunca más. Entendamos que no se trata de ser talentoso, sino de ser perseverante. Yo mismo descubrí con experiencia que con suficiente práctica y con suficientes ganas puedo alcanzar un buen nivel en un montón de habilidades diferentes y muy variadas. Según Mike Boyd, un youtuber escocés que literalmente se dedica a aprender cosas y a filmar el proceso, explica el aprendizaje con un gráfico que muestra el progreso en función del tiempo. La línea empieza subiendo, ¿no? Porque vemos mucho progreso en muy poco tiempo. Cuando estamos construyendo las bases no son difíciles de construir habitualmente. Entonces vemos mucho progreso en muy poco tiempo y decimos, bueno, esto no está tan difícil, capaz puedo, ¿no? Llega un momento que construimos las bases, tenemos que construir sobre esas bases la habilidad en sí, y ahí es cuando se pone un poco más tediosa la cosa, cuando mucha gente termina abandonando y nos empezamos a cuestionar si realmente queremos seguir con esto, porque vemos mucho menos progreso en mucho más tiempo y nos ponemos a pensar, bueno, capaz esto no es lo mío, y nos tiramos abajo. Ahora, si no nos tiramos abajo, en algún momento nos va a salir lo que queríamos aprender. Entonces, nos sale por primera vez, digo, bueno, me salió una vez, me puede salir dos veces y me puede salir cuando tenga ganas de que me salga en algún momento. Entonces me empiezo a motivar más y ahí es cuando la curva empieza a remontar y termina subiendo. Ahora, la curva no sube infinitamente. Lo que pasa acá es que llegamos a lo que se llama umbral OK. El umbral OK es el punto de nuestra curva de aprendizaje en el que estamos conformes con lo que aprendimos. No sentimos la necesidad de ir más allá. El umbral OK no nos marca un límite a nuestras capacidades ni nada de eso, sino que indica que no vamos a seguir avanzando hasta que nos lo propongamos. O sea que la curva no sube más hasta que nos dediquemos a que suba. Por ejemplo, yo llegué a umbral OK cuando aprendí a hacer malabares con 3 pelotas. Ahora, no aprendí nada más avanzado porque no sentí la necesidad de aprender algo más avanzado. A lo que voy con esto es que no es necesario ser un experto en todo. Si no nos surge realmente las ganas de aprender algo o las ganas de avanzar con algo, no nos forcemos innecesariamente, porque va a salir mal y vamos a perder tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero ser solo ingeniero, si yo no quiero ser si no quiero solamente tocar la guitarra?
Yo, por ejemplo, quiero hacer malabares, quiero hacer magia, quiero armar el Rubik, quiero ser mejor deportista y sé que en algún momento del futuro voy a descubrir otra cosa que voy a querer aprender. Pero ¿cómo llego a aprender todo esto? Incluso sabiendo la teoría, el proceso puede seguir siendo frustrante, puede seguir siendo difícil, más si no tenés talento natural, y puede tardar mucho en dar frutos. Es muy fácil decir, ok, no me importa si no soy talentoso, voy a probar igual, porque después nos topamos con lo tedioso que puede ser la práctica y cuestionamos si realmente queremos hacer esto. Entonces, ¿cómo evitamos abandonar al principio? Ya sabemos por la teoría que va a haber un punto en el que nos vamos a sentir frustrados, entonces podemos mentalizarnos, pensar esto es temporal, se supone que es así, y pasarlo mucho más fácilmente. Pero además de esto hay varias formas de hacer también que el proceso sea mucho más llevadero. Y yo les voy a presentar algunas cosas que yo hice muchas veces y que a mí me funcionan muy bien. Primero que nada, y este es clásico, se los va a decir cualquier coach, hay que fijar un objetivo específico y concreto. Esto significa, por ejemplo, plantearse el objetivo de hacer malabares por 1 minuto mínimo o, no sé, resolver el Rubik en menos de 1 minuto y medio. En vez de solo hacer malabares o en vez de solo armar el Rubik. Si somos específicos con el objetivo, podemos medir mucho más fácilmente y mucho más visualmente nuestro progreso. Punto 2. Aprendamos a aprender. Así le digo yo, ¿sí? Hay que hacerla fácil, hay que reconocer qué problemas tenemos, dividir la habilidad en varias partes, aprender cada una por separado y después unir todo. Por ejemplo, Mike Boyd, para enseñarle a su esposa a hacer malabares, le dijo que empiece con una sola pelota para lograr un tiro consistente. Después le enseñó la técnica para tirar y agarrar y se lo hizo practicar con 2 pelotas, obvio. Y después cuando ya lo empezó a dominar más, le agregó la tercera y eventualmente con unas horas de práctica terminó aprendiendo. En vez de hacer todo de una y en vez de empezar directamente con las 3 pelotitas, lo que hizo Mike fue descomponer la habilidad para construirla de a poco. Punto 3. Hay que hacer sesiones de práctica cortas, siempre menos de 1 hora. Si forzamos 4 horas seguidas de práctica nos vamos a cansar inevitablemente. Si nos cansamos el desempeño no es bueno y si el desempeño no es bueno no vemos progreso. Ahora, si no vemos progreso, nos frustramos. Y esto es lo que queremos evitar a toda costa. La frustración por no avanzar es lo que muchas veces hace a mucha gente darse por vencida. Y esto al mismo tiempo nos lleva al punto 4, se trata de tomar un descanso prolongado, no unas horas, sino por lo menos un día. Además de sesiones prácticas cortas, es necesario descansar de la actividad, especialmente cuando lo que aprendemos demanda un trabajo físico, porque naturalmente hay un momento en el que nos empezamos a sentir saturados, incluso con prácticas cortas. Dependiendo de la actividad, el recreo puede durar un solo día, como dije antes, o puede durar hasta una semana, el tiempo que necesitan. Esto nos limpia la cabeza de toda la frustración que teníamos antes desde la última práctica y nos permite retomar con muchas más ganas y con mucha más energía. Y bueno, ya para ir cerrando, quiero hacer énfasis en una de las cosas que dije antes, que es que no se trata de talento, sino de perseverancia. Yo no salgo del promedio por hacer malabares, ni por armar el Rubik, ni por tocar la guitarra, ni por saber unos trucos de magia. Yo sigo siendo tan promedio como ustedes. El tema es que el promedio de la gente es mucho más capaz de lo que se cree. Cuando hablamos del promedio de la población tendemos a subestimar las capacidades de cada uno, porque no entendemos que no se trata de talento, sino de perseverancia. Todos podemos aprender un montón de cosas diferentes, un montón de cosas muy variadas, y el único límite realmente lo ponemos nosotros. El proceso obviamente no siempre es fácil, y no siempre es divertido, y requiere esfuerzo y requiere constancia, pero la satisfacción de cumplir un objetivo propio no tiene precio. En Kung Fu Panda 3, el maestro Shifu dijo: si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy. Entonces, mentalicémonos y entendamos esto. Entendamos que el promedio solo va más allá si el promedio tiene ganas. Muchas gracias.